Paolo Rossi, Lucia, Prato, Toscana, Italia, 23 de septiembre de 1956, es un exfutbolista italiano, jugaba de delantero y fue campeón del mundo con su selección. Fue formado como futbolista en el Cattolica Virtus de Florencia y en la Juventus de Turín. Biografía. Primeros años. Paolo Rossi se desarrolla juvenilmente en la Cattolica Virtus, una pequeña sociedad toscana de la cual forma parte hasta los 11 años. Luego, como diversión, Paolo, junto con su hermano Rossano, juega de delantero en su primer equipo, el Como Calcio de Italia, debutando allí en 1976. Seguido de cerca por la Juventus, Rossi firmó ese mismo año por el Lanerossi Vicenza. El entrenador del Vicenza, Fabri, decidió ponerlo como delantero centro debido a las lesiones que sufría el delantero titular, y Rossi no pudo responder mejor, ya que en su primera temporada ganó la Bota de Oro de la Serie B Grande italiana. Con el ascenso del Vicenza, Rossi no empeoró su rendimiento, marcando 24 y 15 goles en sus dos siguientes temporadas en la Serie A Mundial de Argentina 1978. En esa época, a fines de 1977, Enzo Bearzot vio sus formidables cualidades y, a pesar de no haber jugado las eliminatorias, Rossi, entonces de 21 años, recibió su primer llamado a la selección italiana y fue convocado para el Mundial 1978 ya, con la Nazionale clasificada. En el Mundial argentino fue la figura de los azzurri, gracias a su habilidad, rapidez y ambición, anotando 3 goles y haciendo una gran dupla de ataque con Bettega. Italia fue semifinalista llevándose el cuarto lugar del torneo, y Rossi, a raíz de sus descollantes actuaciones con la Azzurra, fue escogido como mejores jugadores del torneo. Su presente y futuro se avisoraba brillante con Italia. Escándalo totonero. En 1979, y con el descenso del Vicenza a la Serie B Grande, firmaría con el Perugia, siendo ya uno de los delanteros más en forma de toda Europa. En 1980, estalló el escándalo en Italia conocido como Totonero, y donde Rossi fue indicado como uno de los apostadores, donde el AC Milan y el siguiente Lazio fueron descendidos a la Serie B Grande y Rossi fue inhabilitado por 2 años de la práctica del fútbol profesional. Rossi siempre defendió su inocencia y afirmaba ser víctima de una conjura contra él. Mundial de España 1982. Rossi regresó justo a tiempo para el Mundial 1982, aunque se criticó su falta de forma física. Bearzot, que ya lo conocía del Mundial 78, creía ciegamente en él y en su olfato goleador, y sería la respuesta a una Italia compacta y competitiva pero carente de gol. En los 3 primeros partidos de la fase de grupos, Rossi no anotó e Italia obtuvo solo 3 puntos, merced a 3 empates y apenas 2 goles, clasificando segundo detrás de Polonia y solo por golaveraje dejó fuera a Camerún. La prensa italiana afirmaba que Rossi parecía un fantasma sobre el campo de juego, pero el entrenador Enzo Bearzot confiaba a muerte en Pablito Rossi como el delantero titular del equipo, y no lo defraudaría. En la segunda fase, en el cuarto partido, tuvo a mal traer a la defensa de Argentina y, aunque no anotó, sí fue pieza fundamental en la victoria de 2-1. En el quinto partido, lo mejor de su carrera estaba por venir. Para este rápido e intuitivo delantero, un hat-trick monumental de Rossi sirvió para dejar fuera del Mundial al mejor equipo del torneo hasta ese momento, el favorito y poderoso Brasil de Sócrates, Zico, Falcao y Eder, ganando 3-2, en uno de los mejores partidos de la historia de la Copa del Mundo. En semifinales del campeonato siguió imparable, un doblete suyo sirvió para eliminar a la dura y efectiva Polonia por 2-0, y en la gran final, Rossi abrió el marcador de cabeza en el 3-1 que Italia le endosó a Alemania Federal para ganar el campeonato mundial y ser el goleador del torneo con 6 goles. El momento de gloria de Paolo Rossi había llegado por fin, después de muchos momentos difíciles en su carrera. Ese mismo año fue elegido Balón de Oro Europeo. Juventus FC. Tras el Mundial 1982,
donde Rossi fue la principal figura de Italia. Rossi firmó por la Juventus de Turín, donde ganó 2 Scudettos, una Copa de Italia, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa de Europa, donde la Juve formó uno de los mejores equipos de su historia junto a muchos compañeros de la selección y a estrellas de la talla de Platini y Boniek. Tras su etapa juventina, donde tuvo un rendimiento irregular, Rossi firmó por el AC Milan. Últimos años. En 1985, Rossi firmó por el Milan. Aunque solo permaneció una temporada con el club de San Siro, Rossi dejó momentos para el recuerdo, como los 2 goles que le encajó al Inter de Milán. En verano de 1986 sería convocado para jugar en el Mundial 1986, pero no pudo jugar ningún partido debido a una lesión. Tras el Mundial, Rossi fichó por el Hellas Verona, retirándose en 1987. En la lista confeccionada por la FIFA y Pele en marzo de 2004, Rossi fue incluido entre los 100 mejores futbolistas del siglo XX, junto a 3 italianos más: Roberto Baggio, Franco Baresi, Giuseppe Bergomi, Gianpiero Boniperti, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Giacinto Facchetti, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Gianni Rivera, Francesco Totti, Cristian Vieri y Dino Zoff. Selección nacional. Ha sido internacional con la selección de fútbol de Italia en 48 oportunidades, marcando 20 goles. Participó en los mundiales de 1978, 1982, en el que fue el máximo goleador con 6 tantos, y 1986, donde no jugó ningún partido